Bienvenidos una vez más a nuestro estudio. Esta es la segunda parte del tópico Misión a favor de los no alcanzados. El versículo tema dice: Entonces Jesús respondió: Mujer, grande es tu fe, se ha hecho como quieres. Y su hija quedó sana en esa hora. En el video anterior, la semana pasada, estudiamos acerca de la manera en que el apóstol Pablo contextualizó el Evangelio durante su comparecencia en el Areópago, en Atenas, Grecia. Ahora nos toca aprender de la manera en la que Jesús interactuó con las multitudes. Y es que al hablar de misión es necesario que consideremos los grandes centros urbanos, que es donde vive la mayor parte de la población del mundo. Como punto de referencia, el 82% de la gente en Estados Unidos vive en zonas urbanas. En otras partes del mundo no son muy diferentes los números. Por ejemplo, el 79 y 92% de la gente en México y Puerto Rico, respectivamente, viven en zonas urbanas. Y al paso que vamos, estos números solamente van a aumentar en lugar de disminuir. Sin embargo, esto no cambia la situación. Dios está interesado en alcanzar a toda persona en el planeta, viva en las ciudades o no. De hecho, nosotros no tenemos otra opción. Hay que hacer lo que se nos encomendó. En la lección 5 de esta serie, hablamos de la experiencia del profeta Jonás y cómo fue que él trató de evadir la misión que Dios le estaba dando. Sería adecuado que tal vez después de ver esta lección podamos ir a la lección 5 para repasar de manera que no nos pueda ocurrir algo similar a nosotros. Y antes de continuar, les voy a recordar que si comparten nuestro interés en apresurar la venida del Señor y estar preparados llevando a cabo la misión que Él nos dio, bueno, pues si es así, suscríbanse y denle un like a este video de manera que pueda avanzar en los algoritmos de YouTube y pueda ser visto por otras personas. Si bien Jesús ministró no solamente en las ciudades en las que estaba de Israel, también lo hizo en regiones fuera de Israel, como lo vamos a ver ahora. Hay un milagro de Jesús en particular que aparece en los 4 evangelios y es la alimentación de los 5,000. Pero cada uno de los evangelistas presenta un ángulo distinto. Por ejemplo, Lucas nos dice que esto ocurrió cerca de Bethsaida y después de que se llevó a cabo esto, Jesús se retiró a la montaña a orar. Pero cuando leemos el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 14 y 15, se nos dice que Jesús hizo que sus discípulos abordaran el bote y se alejaran del lugar lo más pronto posible. Esto fue porque la multitud, tras haber sido alimentada por Jesús, quería coronarle rey. Y para colmo de males, los discípulos simpatizaban con la idea, según leemos en el Deseo de todas las gentes. Ya después de la puesta de sol, los discípulos estaban a medio lago y Jesús llega caminando a la embarcación. Entonces continúan hacia Genezaret. Cuando llegan allí, desembarcan y siguen hacia Tiro y Sidón. Ya anteriormente, en Mateo 4, leemos que la gente de Galilea, Decápolis, Judea y Samaria había escuchado de él y venían a encontrarle. Sin embargo, no vemos gente de Tiro y Sidón que llegue a ver a Jesús. Por lo tanto, él decide ir a ellos. Entre paréntesis, Tiro y Sidón se encuentran actualmente en lo que hoy día es Líbano, al norte de Israel. Cabría el dedicar un momento para hablar del contexto histórico. Dios le dio un trabajo a Israel. Tenía que asentarse en la tierra de Canaán y desde allí ser la luz para las naciones. Lamentablemente, no lograron ninguna de las dos cosas. En primera, no desocuparon la tierra completamente, al grado que para el tiempo de Jesús, esas 10 ciudades, Decápolis, eran lo que había quedado de las ciudades-estado cananeas. Llevaban allí siglos. En segunda, en franca desobediencia a las instrucciones de Dios, los israelitas comenzaron a casarse con las chicas de Canaán y esto llevó a que se apartaran de Dios. Y ya hemos leído la historia
que Israel era como una especie de yoyo espiritual. Se apartaba de Dios, Dios permitía que sufriera las consecuencias de separarse de él, y luego se arrepentían, regresaban a Dios, luego se volvían a apartar, luego volvían a regresar, y así la historia se repitió muchas veces, al grado que el mismo Salomón, que mantenía relaciones comerciales con Líbano, llegó también a casarse con mujeres egipcias, moabitas, amonitas, edomitas, eteas y sidonias, o sea, de Sidón. Y llegó al punto de apartarse de Dios para adorar los dioses de esas naciones. Algo similar nos ocurre a nosotros. Sabemos que tenemos que llevar el Evangelio a todo el mundo. Hemos hecho algo, pero de manera no muy intensa, continua o efectiva. Consecuentemente, cada vez estamos más lejos de alcanzar el objetivo. Sí, nuestro trabajo deja mucho que desear. Y como decíamos hace un momento, los principales afectados somos nosotros al retrasar el regreso de Jesús. Se habla de los muchos retos que representan los ministerios urbanos, pero poco hablan de las herramientas disponibles en ese particular, especialmente de la publicidad exterior, la cual llega a alcanzar a conductores, pasajeros y peatones. Es difícil de ignorar, como cuando alguien va y toca una puerta, no le contestan, o alguien ve algo en televisión o en la internet, no le gusta, cambia de canal. Es diferente, aquí no se puede cambiar de canal. La publicidad exterior también, bien estrategizada, llega a ser hasta un 98, 80 y 75% más económica que la televisión, los diarios y la radio, respectivamente. Debido a que está presente 24 horas al día, 7 días a la semana, tiene un efecto exponencial. Es inclusiva, o sea, llega a todos. No está regida por algoritmos como las redes sociales, que por su naturaleza son exclusivas. Y es que no hay otra opción. Si queremos predicar realmente el Evangelio, tenemos que alcanzar las masas, las multitudes. Y hablando de alcanzar a las multitudes, aprendamos del ejemplo de Jesús. Allí en Mateo 9, leemos que él, al verles, sintió compasión, porque estaban como ovejas sin pastor. Nosotros también, al permitirle a Dios que nos quite nuestro corazón egoísta y nos ponga su corazón, el de Él, entonces vamos a sentir compasión. Y esa compasión nos va a mover a la acción. En Lucas 19 leemos que Jesús lloró por Jerusalén. Recordemos que la palabra Jerusalén quiere decir la ciudad de paz. Él miró a esas 100,000 personas que vivían allí, cómo iban a sufrir 40 años más tarde y muchísimas veces a lo largo de los siglos. Por eso Jesús lloró. Ahora, ¿será que también a nosotros se nos parte el corazón al ver a aquellas personas que no conocen a Jesús y que se están autodestruyendo? Ahí en Mateo 9 leemos que Jesús obró en favor de la gente. Nosotros también hemos de mostrarles el camino de la salud, o sea, la salvación. Recuerden que la palabra zozo significa tanto salud como salvación. Hemos de fortalecerles, mostrarles el camino mejor de la manera que Dios quiere que se viva y al mismo tiempo que ellos recobren ese ánimo y confianza en Dios. Hemos de liberarles ya sea de la enfermedad física o de la enfermedad mental, apuntándoles a aquel que desea restaurarnos completamente. Conocemos las palabras de Jesús en las que se nos dice que oremos al Señor de la mies para que envíe obreros a trabajar en la cosecha. Pero a veces no la conectamos con otras frases del Maestro. Una de ellas es el que lee, entienda. Cuando oramos pidiendo al Señor de la mies que envíe obreros, no estamos hablando en tercera persona. Es algo que deberíamos de pensar nosotros mismos, porque a nosotros se nos ha extendido la invitación a participar en esa actividad, ya sea que la conozcamos como operación de búsqueda y rescate, trabajar en la viña del Señor o en la cosecha. Esto forma parte de la solución de Dios para la raza humana, comenzando con nosotros mismos. Y claro, tengamos bien presente que si no somos parte
de la solución, entonces somos parte del problema. Al final, como dice allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14, es el amor de Cristo, el amor de aquel que es la verdad, el que nos impulsa, el que nos mueve, el que nos motiva. Y está la pregunta, ¿cómo podemos ayudar a la gente a ver lo inútiles que son sus magníficos palacios y emporios comerciales? ¿Y por qué es que necesitan a Jesús? La respuesta está en primero que nosotros seamos fervientes en el Señor. Recuerden que la palabra ferviente quiere decir hirviendo. Si estamos tibios o medio zancochados, no vamos a ser muy efectivos. La gente rápidamente se va a dar cuenta de que estamos fingiendo. Sin embargo, cuando ellos notan que estamos encendidos en el Señor, pueden ver ese entusiasmo. Recuerden, la palabra entusiasmo quiere decir Dios en uno. Entonces ellos van a quedar intrigados al punto de considerar los pasos que les lleven a Dios. Se van a dar cuenta que tenemos un propósito, tenemos felicidad, paz, certeza y mucho más. Entonces ellos van a querer tener eso también. Dos de las peores formas de atender problemas relacionales son o atacar o retraerse. En este caso, ambas fueron practicadas por el pueblo de Dios antes de la venida del Mesías. Como parte del plan de Dios de alcanzar a toda la humanidad, Él quería mostrarle a sus discípulos cómo atender a aquellos que hemos descuidado y que consecuentemente no han sido alcanzados. En Jeremías 29, 4 al 11, Dios le dice a su pueblo que ha sido llevado cautivo a Babilonia, entre otras cosas, que procuren el bienestar del lugar donde viven. Y es que es lógico, si uno vive rodeado de malos vecinos, sería bueno que esos vecinos conocieran a Dios a fin de que dejen de ser malos vecinos. Y una vez más, aquí nos damos cuenta de uno de los grandes beneficios de la publicidad exterior, que ya hemos mostrado en esta serie. Apunta a Dios y prepara las mentes para cuando uno aborda el tema de las realidades eternas, entonces ya haya un punto de referencia. El asunto es que Jesús lleva a sus discípulos a la región de Tiro y Sidón, que eran unos enclaves del paganismo básicamente. No olvidemos que inclusive el rey de Tiro se presenta en Ezequiel 28 como un tipo de Satanás. Ahí son abordados por una mujer que Mateo simplemente describe como cananea, pero Marcos la presenta como griega sirofenicia. Recordemos que el Evangelio de Mateo está escrito para un tipo de lectores judíos, mientras que el de Marcos está un poco más orientado hacia los no judíos. Esa historia parece ser muy diferente a otras que encontramos en los evangelios. La manera en la que Jesús responde a la petición de esa mujer que tiene una hija que necesita recuperar la salud, y a primera instancia Jesús la trata como cualquier otro judío. Por lo general los evangelios presentan a Jesús como dispuesto a atender y a sanar a las personas, no aquí. ¿Por qué? Vamos a analizar un poco. En el mismo capítulo 7 de Marcos, antes de ir a Tiro y Sidón, se presenta a Jesús instruyendo a sus discípulos acerca de lo que realmente contamina al ser humano. Ya en el capítulo 8 de Mateo, Jesús les había hablado de que vendrían muchos del oriente y del occidente y se sentarían a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero parece que todavía no les quedaba claro a los discípulos. Es aquí en donde Jesús recurre a un aprendizaje de tipo experiencial o situacional. No olvidemos que el plan de rescate de Jesús es para todos los seres humanos, sin importar nuestras ideas de quién es digno o no. Como el Supremo Maestro, que es Él, aprovecha no solo para demostrarles a sus discípulos quién es un verdadero israelita, sino también para derribar las barreras de prejuicios étnicos. Vemos aquí a la mujer sirofenicia cruzando las barreras de género, origen étnico y clase social,
ya que ella no era judía, era cananea y era mujer encima. A la respuesta que le da Jesús de que no es correcto dar el pan de los hijos a los perrillos, ella, lejos de ofenderse, muestra confianza, humildad y hasta acepta el ser considerada perrito. Esta persona utiliza el término curios, de donde viene la palabra cura. Curios quiere decir Señor. Así que le llama a Jesús curios, Señor, 3 veces. Jesús primero le ignora y luego le llama perrillo. Su confianza en Dios llega al grado de que no solo no se ofende, sino que le responde de manera respetuosa. Señor, pero aún los perrillos comen las migajas de la mesa de sus amos. Soy perrillo, lo acepto. Dame una de tus migajas. Y ahí es cuando la quijada de los discípulos se cae hasta el suelo, porque les dice, oh mujer, cuán grande es tu fe. Dicho de otra manera, cuán grande es tu confianza en Dios. Recordemos, Jacob el engañador llegó a ser Israel el que lucha y triunfa con la ayuda del Señor cuando perseveró. Ahora esta mujer también había perseverado, también había luchado y ahora triunfa con la ayuda de Dios. Jesús le concede lo que pide. Y ahí tenemos el ejemplo de lo que hace a un verdadero israelita. Aquel que no se da por vencido, que persevera y que triunfa con la ayuda de Dios. La palabra para decir cuán grande es tu fe es megale, que es la misma que aparece en Apocalipsis 14 cuando habla de una gran voz, fone megale. O sea, vemos aquí a Jesús atender las necesidades de la mujer y la de los discípulos al mismo tiempo, enseñándoles de esta manera cómo ver al resto de la humanidad. Y es que cuando uno detesta a la gente, no puede ni siquiera sentir empatía, menos compasión por ellos. Es interesante porque esto fue como un examen. Los discípulos habían recibido clases anteriormente, antes de que ocurriera esto. Los discípulos evidentemente sacaron una mala nota. La mujer pasó el examen y ella recibió lo que había solicitado. Una lección que podemos obtener para nuestra vida personal, desde el punto de vista misional, es que debemos de perseverar. Tal vez seamos la única persona en nuestro círculo de amistades que tiene interés en que Cristo regrese pronto. No importa. Tenemos que perseverar. Si es necesario luchar, pero con Dios. Y entonces triunfaremos como lo hizo esta mujer, a pesar de la adversidad y los obstáculos que se le presentaron. Por otro lado, no hay que estar solos. Por eso es que les decimos que nos escriban un correo a la dirección que hemos dado varias veces aquí, bondadindestructible@gmail.com, a fin de que juntos podamos estrategizar y avanzar unidos con la ayuda del Señor. Bueno, lo acontecido en Mateo 15 continúa como si no hubiera pasado nada. Los discípulos aparentemente no captaron la lección y ya no se comenta nada más allí. Para Pedro, pareciera que no fue sino hasta años después, ya en Hechos capítulo 10, cuando finalmente capta la intención de Dios. ¿Recuerdan? Cuando se le presenta la visión con animales inmundos, Dios le dice, mata y come. Entonces él piensa que se refiere a los alimentos y le dice, no, Señor, para nada, yo nunca he hecho eso. Y es después que se da cuenta que Dios no estaba hablando de comida, sino del considerar a otras personas como inmundas. Todavía, cuando llega a la casa de Cornelio, le pregunta, dime, ¿para qué me llamaste? Entonces, básicamente, es el gentil Cornelio el que le hace ver que se trata de la gran comisión. Quiero que me digas, quiero que me enseñes acerca de Jesús. Es entonces que él dice, oh, ahora me doy cuenta lo que Dios me quería decir. No hay duda que Jesús es muy paciente con todos nosotros y a veces tardamos en comprender. Si oramos al Señor de la mies para que envíe obreros, lo que tenemos que hacer es que nos despierte a nosotros para que vayamos y respondamos. Si no respondo, estoy afectándome yo mismo. No voy a permitirle a Dios que me transforme, porque la misión de la manera en la que me va a transformar. Y no pasó de ser una buena intención, que quería ser cristiano y quería ir al cielo con Jesús.
sería importante que cada día que despertemos, reconozcamos que ese día Dios nos lo está dando como una oportunidad para que respondamos a su gracia, a su amor, para que le recibamos, para que recibamos el amor de aquel que es la verdad. Y ustedes saben, cuando recibimos el amor de la verdad, ese amor nos transforma y nos impulsa para ser las manos y los pies de Jesús. Ahora, si bien la lección se centra en el aspecto de orgullo o prejuicio nacional o regional, personalmente me da la idea que el problema es la falta de fe en Dios, un yo saturado de egoísmo que nos lleva a ser indiferentes con lo que Dios nos pide y con lo que nos presenta. Es cierto, el Espíritu Santo nos puede ayudar a vencer nuestros prejuicios a fin de que completemos la misión. Sin embargo, el Espíritu Santo no nos puede forzar a que abandonemos un estado voluntario de descuido o indiferencia. Eso es algo que tenemos que vencer nosotros por nosotros mismos. Es muy común el decirse unos a otros, cuídate mucho. Lo curioso es que en la Biblia lo único que Dios dice que cuidemos mucho es hacer lo que Él nos dice. Y eso nos lleva a la pregunta que hizo Jesús ahí en Lucas 18:8, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? En la Biblia hebrea, la palabra fe es emuná y significa cualquiera de estas tres cosas: fe, creer o confiar. Ocurre lo mismo en la palabra pistis que se usa en el griego del Nuevo Testamento. El traductor es quien decide qué palabra utilizar: fe, creer o confiar. Así que bien podemos decir que la pregunta de Jesús sería, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará gente que todavía confíe en Dios? Si leemos en los Evangelios, nos damos cuenta que cuando se habla de fe, se habla de confiar en Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Y para que nosotros podamos compartir las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nosotros, en primer lugar, tenemos que estar bien definidos en lo que concierne a confiar en Dios y colaborar estrechamente con Él. Pareciera que hoy día hay dos respuestas a las realidades espirituales. Una es, yo soy espiritual pero no soy religioso. La otra, yo no quiero pertenecer a una religión organizada. El problema con ese razonamiento es que deja muy poco espacio para llegar a profundizar una relación con Dios, llegar a conocerle y tener una idea clara de la gran controversia. Y es que si no alcanzamos a desarrollar una relación estrecha, íntima con Dios, no vamos a llegar a captar la importancia de que Él nos cambie el corazón y por medio de este proceso nos lleve a seguir la verdad, o sea, a seguir a Jesús. Allí en la lección también encontramos algo de lo cual ya hemos hablado anteriormente, y es que somos conductos, agentes en las manos de Dios. Eso viene a ser el equivalente moderno a la palabra sacerdote en la Biblia. La función del sacerdote era la de ministrar entre Dios y los que no le conocían. Y claro, ministrar se refiere a la palabra mini, pequeño. ¿Por qué? Porque Dios es el mayor. Somos llamados a ser partícipes de la naturaleza divina, del amor de Dios, y de esta manera ser bendición para otros. Y esta es la pregunta: ¿cómo podemos compartir la verdad con otros sin proyectarnos orgullosos o superiores y denigrándoles de manera personal? Es mediante la conducción del Espíritu Santo, el escuchar su voz y poder llegar a confiarle al punto de permitirle que reemplace nuestro corazón de piedra. En el libro Consejos sobre Mayordomía, se nos recuerda que mediante el proceso de beneficiar a otros, somos bendecidos, no solo con la felicidad genuina, sino también con el poder compartir la vida eterna con Jesús. Sí, el plan de Dios es restaurarnos. El instrumento es la misión y la decisión es nuestra.